vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a tomar un versículo de la palabra del Señor y ese versículo lo tiene usted. Ese versículo lo tiene usted. Vamos a hablar de versículos que hablen de unicidad. Muy bien, hermana Rocío, comience usted. Un versículo que hable de unicidad. Hay más o menos 1500 en la Biblia. Pero preciso me coge a mí que todo se me olvida, hermano Rodrigo. Soy el Padre de Santiago. Yo tengo uno es que ya mi abuelo, Santiago, dice al único y sabio Dios. Ajá. No es que se me olvida. No. Espera, ayúdame a buscarlo, por favor. Al único y sabio Dios, a él sea la gloria y la honra. No voy a decir, hermano, por favor. Hermano Okay. Hermano Rodrigo. Señor. Yo tengo el Gálatas 3:20. ¿Qué dice? Y dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Válido, sí, señor. Lorenzo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Ese es el más fácil de todos. Listo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No me acuerdo de la cita, amado Rodrigo. Isaías, que está en Isaías. Debe ser, sí. Yo tengo de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Solo que le quite el Dios. Hay contra el mío. El cual es el Dios, no, el cual es Dios. Dios, sí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ojo con eso porque una sola palabrita distorsiona el texto. Bueno, dice Judas, verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo tengo uno en Isaías. Vale el apóstol, no el versículo, vale. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo tengo uno. Hermano Rodrigo. Padre, uno somos. Juan 10:30. Válido. ¿Quién más? Yo, hermano Rodrigo. Dale. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también saben y tiemblan. Ok, no se le olvide que eso no es una pregunta, es una afirmación. Hermano Rodrigo, yo tengo uno. Dios le bendiga. Dale, Jorge. San Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vale. ¿Quién tiene otro? Hermano Rodrigo, le bendiga. Vale. Tengo Marcos capítulo 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Ese es hermana Maribel, claro que sí, vale. ¿Quién tiene otro? Hermano Rodrigo. Dale. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oiga la palabra único. Vale, muy bien. ¿Quién más? Le bendiga. Le bendiga. No. Dale. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, claro que sí, vale. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Así es, hermano Humberto. Listo, hermano Glenn. Dios le bendiga, mi hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Según Primera de Timoteo 2:5. Así es, vale. Hermana Ángela. Porque así dijo Jehová, en Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, de la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vale, Juanma, bien. ¿Alguien más? Dale. Yo. Dice en Salmo 72:18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bueno, no estoy tan seguro. Porque el único ahí no implica único de Dios, sino único que hace maravillas. Hola. Yo tengo un hermano Rodrigo. Pero se lo valgo, pero póngale acento al texto. El único ahí no se está refiriendo a único como Dios, sino al único que hace grandes maravillas. Entonces, pues al uno quererlo forzar a entrar, entra, pero no es tan directo. ¿Quién más me dijo? Yo tengo un hermano Rodrigo. Dale, hermana Tatiana. Juan 1, Yo, hermano Rodrigo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, es válido, claro que sí. Freddy. Yo, hermano Rodrigo. Dale. ¿Me escucha? Sí. Tengo Isaías 43:10, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Perfecto. Muy bien. Carlos, dale. Dios le bendiga. En 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Válido, sí. Ok. Bueno, entonces vámonos con la clase de hoy. Había quedado en turno María, ahí la veo, María, bendiciones. Ana María, Dios la bendiga. Amén, hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Entonces estaba en turno María, estaba en turno Rocío, la familia Silva Álvarez, estaba en turno Tatiana, Freddy y Gerson. ¿Vale? Dale pues. Gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos. El versículo que yo cogí o los textos que yo cogí fue Apocalipsis 5 del 5 al 7. Para poder iniciar con Apocalipsis 5 del 5 al 7 tengo que iniciar diciendo que Dios es un misterio y que definitivamente Él se nos ha mostrado a través de Jesucristo, a través de todos los tiempos. Él se ha manifestado de diferentes formas y a nosotros se nos ha mostrado y en Apocalipsis se nos muestra como Jesucristo. El lenguaje de este pasaje es simbólico y esto debemos tenerlo súper claro para poder comprender la pluralidad en la unicidad. Los versículos son del 5 al 7, pero para hablar de los versículos del 5 al 7 tengo que iniciar con el versículo 1 que dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Empezamos eso y ese interrogante nos va a quedar bien a mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo lo vio? Dios es invisible. Sentado, Dios es espíritu. ¿Acaso los espíritus se podrían sentar? El mismo Jesús nos los dice en Lucas o en San Lucas 24:39, cuando después de la resurrección se le aparece a los discípulos. Dice que también... Continuado este versículo, dice también que un ángel pregonaba, decía con alta voz, yo supongo que era gritos diciendo que quién podía abrir el libro y desatar sus sellos.
De hecho, el apóstol Juan lloraba angustiado porque no había quien pudiera abrir el libro. Ahí ya llegamos de una vez, llegamos a los textos, porque ya lo de abrir el libro, esto ya hace parte de otro tema, que es un tema muy interesante también de explicar de quién era digno. Pero llegamos a los textos 5 y 7. Dice el versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, este es el Hijo eterno. Me pregunto yo, y es que es lo que preguntan o lo que dicen los trinitarios. Dice el león de la tribu de Judá, primera pregunta, este es el Hijo eterno, este es el león de la tribu de Judá. Si bien es cierto, el anciano muestra al Señor como el león de la tribu de Judá, si bien es cierto, lo está mostrando en su majestad, pero lo está mostrando en una majestad, en una línea de genealogía humana, de reyes de la tierra, porque Dios no tiene genealogía, porque Él es eterno, no tiene un antes, no tiene un después, porque Él es eterno por los siglos de los siglos. Entonces, definitivamente no. Después continúa, pero cuando Juan voltea, entonces cuando Juan mira, Juan ya no ve como el león de la tribu de Judá, Juan lo ve como el cordero, es decir, el anciano lo ve en su majestad de rey, con genealogía, y Juan lo ve como el cordero, porque Juan sabía y tenía claro quién había muerto por él para que tuviese vida. La otra pregunta es, ¿este Cordero es el Dios Hijo Eterno? Tampoco es el Dios el Hijo Eterno, porque Dios no muere y el Cordero sí murió. Entonces, no lo vemos ni como, o sea, no como el rey tenía genealogía, como Cordero murió. No podría ser el Dios Hijo Eterno que tanto los trinitarios pregonan. Entonces, ahí me vuelvo al versículo 1 y por eso fue que mencioné el versículo 1, ¿quién es el que está en el trono? ¿Quién puede estar en el trono sino la manifestación divina de Jesús? Dice la palabra de Dios, a nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre le dio a conocer. Por eso también les decía al principio que para entender esto tenemos que tener claro que también Dios es un misterio. El unigénito Hijo del Padre le dio a conocer. Entonces, si Jesús es el que le da a conocer, es Jesús en su deidad, deidad como tal allá en el trono, y como cordero, como león, lo podemos ver en su humanidad. Y puedo confirmarles esto que les estoy diciendo porque el capítulo anterior, el capítulo 4, a mí me dice, hay uno en el trono sentado, y cuando usted lee en el capítulo 4 se da cuenta que los 4 seres vivientes le dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y puedo confirmar esta misma pluralidad de la unicidad en el capítulo 1, versículo 8. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todo linaje, y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. De este es el mismo que está sentado en el trono. Este que viene en las nubes en el capítulo 1, versículo 8, es el mismo que está sentado en el trono en el capítulo 4 y en el versículo 5, es decir, entonces nosotros podemos ver al que está sentado en el trono a través de la divinidad de Jesús, porque a Dios en su esencia como tal no lo podemos ver. Para estrés y dolor de cabeza de todos los trinitarios, esta visión continúa y dice, el cordero tenía los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Los 7 cuernos, según estudiamos en la Biblia, representan el poder. Los ojos, la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Por qué los tenía el cordero? Porque Dios no tiene 7 ojos, Dios no tiene 7 espíritus, porque Dios es eterno. Él es el dueño en poder, en tiempo y en espacio. Dios todo lo tiene, Él es absoluto. El Cordero
Pues y yo les pido que me perdonen si de pronto utilizo la expresión mal, pero para mí es un paralelo o una mezcla de la deidad y la humanidad de Jesús, lo que puedo ver en este texto de Apocalipsis. Y llegamos al versículo 7, y este cordero tomó el libro del que estaba centrado en el trono y lo tomó porque Jesús no es cualquier ser humano. Él no es un ser humano ordinario, Él es santo. Y aunque nació de una mujer, no puedo decir tampoco que es solo semejanza carne, realmente es carne, porque si Jesús no hubiera sido no fuese como nosotros, carne como nosotros, entonces invalidáramos ese pacto, ese sacrificio donde Él fue inmolado para cargar con todas nuestras culpas y todos nuestros pecados, para beneficiarnos. Y quiero concluir, para no extenderme más, porque sé que hay varios que están hablando, porque si no el tema sería muy amplio, es un tema súper delicioso. Yo escribí e hice los ensayos para poder decirlo en pocos minutos y hablar lo más rápido posible. Entonces quiero concluir así. 1. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y su testimonio para nosotros. Así lo dice. Ese libro está basado en Jesucristo. Lo dice Apocalipsis 1:1. 2. Juan reconoce la voz de Jesús y no es de extrañarnos. ¿Por qué? Porque en el evangelio que Juan escribió, precisamente en el capítulo 10, versículo 27, dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. 3. Que a pesar de reconocer la voz de su pastor, no esperaba verlo en su divinidad. Entonces, si vamos al versículo 12 del capítulo 1, dice que lo escucha, estoy parafraseando, lo escucha, reconoce, voltea, mira, lo ve a semejanza de hombre, pero era resplandeciente, o sea, era algo divino y no pudo sostenerse, tanto era la divinidad que no pudo sostenerse en pie, sino caer postrado. 4. Vemos claramente la humanidad de Jesús a través del libro de Apocalipsis, pero también vemos su divinidad. Y 5 y último punto que pues saqué como conclusión, Jesús hombre sigue siendo vigente porque a través de él obtuvimos la gracia. A través de él obtuvimos esa gracia salvadora, y si no fuera así, ya no tuviéramos oportunidad de salvación, ya hubiese culminado el tiempo de la gracia, no habría abogado que intercediera por nosotros, por nuestras faltas, ya no tendría sentido este estudio. Dios les bendiga y les dejo con que Dios es un misterio, pero Jesús es Dios. Dios les bendiga. Bendito, ¿qué tal que hablara despacio, no? Muy bien, vale. Hay cosas muy importantes que ha dicho María. Vamos a ver si rescatamos algunas más adelantico. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? ¿Mana Rocío está por ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Dios es el que envía. Y los ángeles vuelven a aparecer aquí. Decimos que los ángeles eran los que siempre estaban con el Señor, con Dios. Entonces, los ángeles quisieran hacer esa labor de ir a evangelizar, pero Dios le dejó esa tarea al hombre. Entonces, por eso es que Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Yo no predico como María, yo no sé, ya terminé. En Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 27, el verso 46. Ya es otro. Esa es otra parte también. Dice, acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pienso que en la parte humana, pues todo lo que le estaba aconteciendo a Jesús en ese momento, pues él tenía en su dolor, tendría que decir esa parte. Pero también hay en la parte profética, en el capítulo 53,
el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En la parte profética ahí se cumple también esa palabra. Y bueno, en la parte teológica también podemos decir que nosotros, la iglesia, somos monoteístas. Mono quiere decir que él es uno, y teos quiere decir que él es Dios. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el teólogo, dice, indiscutiblemente, Juan 5, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Eres el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo, hijitos, guardado de los ídolos, porque cualquiera en el mundo que crea que hay más de un Dios es un idólatra. Y ningún idólatra entra al reino de los cielos, hermano. Y también dice que en Lucas también dice que un ángel del Señor se le apareció y le fortalecía en ese momento. Entonces ahí vemos que siempre los ángeles están al lado de él para fortalecerlo. Esa era la parte de mi hermano. Hermano, y que en esto podemos definir que, pues que Jesucristo tiene las dos partes. Es totalmente hombre y es Dios también. Entonces, cuando él dice, cuando él habla, ¿por qué me has desamparado? Entonces, está hablando su parte humana. Amén. Todas las veces que él pide al Padre, está hablando de su humanidad. Así es, muy bien, hoy los veo muy unicitarios. Vale, Silvia Álvarez está por ahí. Silva Álvarez, la familia Silva Álvarez que iba a intervenir a 8:10. Hoy no los he visto. Bueno, hermana Tatiana, dale. Bueno, yo escogí el versículo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y pues partamos de que por lo general siempre cuando se daban este tipo cuando se hablaba de esta manera, el siguiente versículo siempre lo vamos a encontrar en singular. O sea, siempre no va a haber un momento en el que no lo vamos a encontrar en singular y por eso también quiero que leamos un poquito más abajo y dice, vamos, bajemos allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Entonces, partiendo de que nosotros no nos podemos quedar solamente con una parte del texto cuando leemos, siempre tenemos que leer absolutamente todo. Entonces, desde ahí ya sabemos que definitivamente cuando él estaba hablando no era que, o sea, él sí dijo que vamos y confundamos o descendamos y confundamos, pero no se estaba refiriendo a que varias personas lo iban a hacer, sino que solamente había uno que era el Señor el que lo iba a realizar. Porque siempre lo dice y siempre más adelante la palabra de Dios nos va a mostrar siempre que es el Señor quien realiza estas acciones. Una cosa es la persona que lo dice o cómo se dice o con quién se está hablando y otra cosa muy diferente es quien realiza la acción. Otra cosa importante es que el Antiguo Testamento, pues en su mayoría fue dado para el pueblo judío, obviamente para nosotros, y el pueblo también para nosotros, pero el pueblo judío es 100% monoteísta. Ellos en ningún momento se confundieron con ninguna de esas expresiones que aparecían, porque ellos sabían que solamente hay un Dios. De igual manera, cuando el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos, o sea, ese descender, al igual que ahorita cuando hablaba Mari, realmente el descender en Dios no cabe, porque pues Él cubre absolutamente todas las cosas. Él no necesita bajarse, subirse, ir, correr de un lado para el otro. No, Él sencillamente cubre absolutamente todas las cosas. Entonces ese descendamos tampoco es como, se podría decir que es como una analogía que se está utilizando en ese momento, más bien, en vez de decir que Él está diciendo a varios. Bueno, y aparte de todo, si estuviéramos hablando en este momento de una especie de Trinidad, entonces no podríamos tampoco decir que estuviera hablando con dos o que estuviera hablando con tres. Él sencillamente dijo, descendamos y confundamos. Él en ningún momento dijo que vamos de los dos o voy a ir con el Hijo y con el Espíritu. No, en ningún momento dijo eso. Él sencillamente dijo, descendamos y confundamos. O sea que si pudiéramos hablar de esa manera,
podríamos también, al igual que como decía ahorita nuestra hermana Rocío, podría estar hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles siempre han estado a su lado, siempre han estado ahí con él. Y si nosotros vemos, siempre el Señor como que les manda, les da órdenes a ellos para que los ejecuten, y hace cosas o les dice, habla con ellos, les comenta, más no les pide permiso, sino como que les comenta en ciertas ocasiones lo que se va a realizar. Otra forma también, pues otra partecita, es hablar acerca de que el Señor siempre, Él ha hecho solito sus cosas. O sea, Él nos creó solo. Él dice la palabra de Dios, yo Jehová que lo hago todo, te formo desde el vientre, extiendo la tierra sobre mis manos. O sea, Él siempre maneja su monoteísmo bajo todas las circunstancias que se emprendan. Y ese descendamos y confundamos, o bajemos y confundamos, pues podría decirse, como decíamos en anteriores y en la clase anterior también, que estuviera hablando con los ángeles en ese momento de acuerdo a todo el contexto histórico que podríamos mirar de todo lo que se ha visto de la palabra de Dios, y también recordar que el Señor es único y que una cosa era lo que de pronto se estaba pensando o con quien estuviera hablando y con quien involucraba en su charla, y otra cosa muy diferente era quien elaboraba siempre o quien realizaba siempre las acciones, que siempre es el Señor el que las realiza. Vale, hermana Tatiana, ayúdeme, no sé si le copié mal. Hablaste de un singular posterior. ¿Me lo ayuda a ubicar? Que es que no. Sí, señor. Estuvimos hablando, bueno, en la parte donde dice, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Siempre se refiere a el Señor como un singular posterior, quien es el que realiza la acción. Ok, sí, está muy bien, vale. Ok, hermano Freddy. Bueno, yo también tengo este plural que tiene la hermana Tatiana. Pues agregar, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Tatiana, pero tengo también unos apuntes. Primero, entender el plural como tal, que es el Elohim en las escrituras hebreas, que significa el Elohim en las escrituras hebreas, que al ser traducido a nuestro idioma, indica la pluralidad de Dios, indica, los atributos de Dios, más no habla de personas, más no habla del número de personas. Expresa la riqueza interior de Dios, el plural de la majestad o plural majestático, el cual tiene todos los poderes de Dios. Esta es una de las discusiones con los amigos trinitarios, con el Elohim, el cual ellos nombran allí personas, más no los atributos de Dios como tal. Y vemos en las Biblias, en ninguna Biblia dice en Génesis 1:1, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Allí no dice en el principio dioses crearon, sino que habla de un plural, pero tiene seguido un verbo en forma singular. O sea que este plural es de forma, más no de contenido. Por ejemplo, también tenemos unas palabras en nuestro idioma, como por ejemplo, Carlos, es un plural, son palabras que tienen un plural o una cosa, pero que indican, están hablando de una sola persona. Cuando hablamos de Carlos, por ejemplo, decimos, yo estuve con Carlos, no estoy hablando que estuve con varios Carlos, sino que estuve con una persona, que tiene una palabra que significa un plural, pero que está denotando que es una sola persona. Así es también con Dios. En este versículo de Génesis 1:1 se está hablando en una forma plural, pero con un significado de un singular, ¿sí? Y el verbo es de forma singular. Siempre antesala hay un verbo que significa que es singular. Dice creó, está refiriendo a que hay una sola persona. También esto, pues a la pregunta que a quién les hablaba Dios allí, pues estamos hablando de que
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, que se está hablando de un juicio. Y pues un concepto es de que Dios estaba con los ángeles, ¿sí? Dios estaba con los ángeles, ya que los ángeles, Dios envía, los ángeles son ministros suyos que ejecutan su palabra y hacen su voluntad. Salmo 103, 20-21 dice: bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces ese es un concepto que tenemos de que los ángeles estaban también allí, puesto que son ministros de Dios, que siempre están con Dios y que pues ejecutan. Y en este caso, que era un juicio, pues se estaba ejecutando un juicio, ellos podían estar allí con Dios. Otro concepto es también de que estaba la sabiduría, pues hablamos de que está, Dios tiene unos atributos, y dentro de ellos tenemos la sabiduría, que Dios siempre que va a ejecutar algo, pues usa la sabiduría y el poder, su grandeza, y la sabiduría decimos que es una virtud que Dios posee, ¿sí? En Job 12, 13, 16 habla de la sabiduría, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Entonces, pues se dice que este es un monólogo entre Dios, entre él y la sabiduría, ¿sí? Hablando de una personificación también de la sabiduría, en Proverbios 8:22, dice Proverbios 8:22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando atrasaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba, yo ordenaba todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, pues se dice que es un monólogo entre Dios y la sabiduría es un atributo de Dios que estaba en él. Es decir, Dios hablaba consigo mismo. Entonces, la pregunta que cabería acá es, como lo decía la hermana Tatiana, que podíamos formular era: ¿con quién no estaba Dios? ¿Con quién no estaba Dios hablando? Podíamos decir que no estaba hablando, y esto lo podemos argumentar a los trinitarios de que no estaba hablando con el Hijo, porque si entonces habría que preguntarle por la eternidad del Hijo. El Hijo no es eterno, y si el Hijo estaba allí, entonces María también estaría también en este momento, en este instante, porque el Hijo tiene un principio y vemos que también tiene un final. Entonces, ese ha sido mi aporte, mis queridos hermanos. La unicidad no tiene problema, las escrituras lo respaldan, lo afirman. El problema que existe allí es un problema de la Trinidad. Dios les bendiga. Vale. Muy bien, señores. Están hasta espelucados, están como bravos hoy. Muy bien, listo. No, creo que hemos tenido buenos aportes. Gracias por hacer el ejercicio. De esa manera es que uno logra, pues, aprender a internarse en la palabra
y poder desarrollar artículos y poder desarrollar temas de la palabra. Y han habido aportes interesantes. En realidad, lo confieso, yo no le había puesto cuidado. No estaba dentro de mi análisis la parte que la hermana Tatiana mencionó de un singular en el mismo párrafo, ¿no? Y son cositas importantes porque es que la palabra vista desde cada perspectiva pues nos da cosas importantes. Bien, entonces vamos a ir a reforzar, porque lo que ustedes han, la mayoría obviamente está acorde a la palabra. Creo que lo único que tendríamos que corregir en estos aspectos, cuando se trata de explicar estos puntos, es más efectivo ser breves que ser muy extenso, para que la persona a quien le estemos dedicando el tiempo pues lo perciba, a menos que las. Bien, entonces estamos sobre los plurales de Dios. El primero que discutimos fue hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Deuteronomio 32, 29 dice, pero Dios también dijo, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ahí ya hay una respuesta contundente a ese hagamos. O sea, descartado dioses, no hay dioses conmigo. O sea, podía estar hablando con cualquier otra cosa o con cualquier otro ser, pero no con dioses. Isaías dijo, yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo solo la tierra por mí mismo. O sea, otra vez ahí hay contundente declaración de que no habían dioses. Y hay una pregunta que Jehová Dios le formula a Job, perdón. ¿Dónde, dije Jonás por el pescado que está saltando ahí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La expresión ahí de Jehová Dios es yo y no nosotros. Entonces, son versículos que inmediatamente pues van a descartar una idea de una posible deidad. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a su precepto. Salmo 103, verso 20, lo citó Freddy. Así pues que hagamos es una expresión de revelación. Lo primero que vamos a definir de esto es que hagamos es una expresión de revelación. Dios quiso darle a conocer o revelarle o mostrarle o participarle a los ángeles del acto que seguía en la creación. Ese es lo primero que tenemos que definir. También podemos definir la expresión hagamos como una palabra profética. Si la confrontamos con Génesis 1:26 y Efesios 4, entonces encontraremos allí que a los ministros prácticamente se les activa o se les participa de esa expresión hagamos, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de hacer o perfeccionar a los santos. Y la expresión hagamos aplica también para los ángeles, una vez que los ángeles son colaboradores de Dios en todo momento. El Salmo 103 que citábamos ahorita, que los hace ministros que ejecutan su palabra.
Hagamos es también un soliloquio. El soliloquio es una conversación que yo tengo con yo. Yo con yo. Es como pensar en voz alta. Ya, eso es un soliloquio. Hagamos es también un plural majestático. El término majestático significa perteneciente o relativo a la majestad. Lo utilizan los reyes, los dignatarios, los grandes gobernantes, en hablar de esa manera. Hicimos, fuimos, hicimos, compramos, hagamos, estamos haciendo. Esas son expresiones gubernamentales, dignidades. Entonces, hagamos es un soliloquio, hagamos es una majestático, hagamos es una palabra profética y hagamos es una revelación. Entonces, vamos en ese orden. Hagamos una revelación o participación de Dios a los ángeles. Hagamos es una palabra profética con respecto a la iglesia. Hagamos es un soliloquio. Hagamos es un plural majestático. Hagamos es un plural de plenitud que indica toda la capacidad creadora y de diseño del creador. Eso lo vimos cuando vimos los argumentos con respecto a la creación. El argumento de diseño. Hagamos es entonces una revelación. Dios quiso dar a conocer a los ángeles lo que seguía. Hagamos es una invitación que le hace Dios a la iglesia en la restauración del hombre. Y hagamos es un término que indica acción progresiva. Lo expresa Pablo en la expresión hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de un varón perfecto. Entonces, eso es lo que podemos concluir y reforzar con respecto a el plural hagamos, hagamos. Bien. Pudiéramos entonces resumirlo así. Hagamos entonces es un soliloquio. Hagamos es una revelación. Hagamos es entonces una invitación. Acuérdense que esa invitación es a la iglesia. Hagamos es entonces un plural majestático y hagamos es entonces un plural de plenitud. ¿Vale? Entonces, estas conclusiones serían las que podemos definir como respecto al plural de Génesis 1:26. Hay muchísimas cosas más que decir, pero la idea es que dejemos entonces la inquietud para que usted siga estudiando. Encontramos entonces el de Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Otra vez tenemos entonces en acción a Dios y los ángeles. Dios y los ángeles, y hay que ponerle buen cuidado al texto. ¿De qué estaba hablando Jehová Dios? Estaba hablando de que el hombre ya había comido del árbol prohibido y entonces eso lo hacía conocedor de lo bueno y lo malo. Entonces el Señor Jehová le dice a los ángeles, el hombre es como uno de nosotros sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces está hablando como uno de nosotros en referencia al conocimiento que tenía, o sea, la capacidad que tenían los ángeles y Dios de definir lo bueno y lo malo. Entonces, ahí ese nosotros se refiere a la naturaleza del conocimiento que tiene Dios y los ángeles de lo bueno y lo malo. Ese es como uno de nosotros se refiere a eso, al conocimiento que tenía en ese momento Dios y los ángeles de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, ahí es explícitamente está hablando Dios con los ángeles.
el descendamos y confundamos sus lenguas. En primer lugar, está hablando Dios con los ángeles, dejando claro que siempre que Dios ha ejecutado un juicio, ha estado los ángeles presentes. En cualquier juicio que usted quiera ubicar en la Biblia, los ángeles están presentes porque los ángeles son los ejecutores. Por eso dice el Salmo, ministro tuyo, que ejecutáis su palabra. O sea, que ejecutan la voz de su precepto. O sea, ese es la primera definición que tenemos que hacer de esa expresión, y es la más ajustada a razón de que estamos en un juicio. En ese juicio, entonces, siempre va a haber la presencia de ángeles que son los que ejecutan los juicios de Dios. Los aportes, el que hace Freddy y el que hace la hermana Tatiana con respecto a esto son válidos, pero el primer tiempo se aplica desde esta óptica en razón al acto, la expresión de así confundió el Señor la lengua, pues implica obviamente que todo juicio, los ángeles no ejecutan juicios a menos que el Señor les ordene. Entonces, cuando uno ejecuta alguna actividad, alguna labor, mandado o delegado por otro, pues uno lo está haciendo en ese nombre o en esa persona o en esa institución, y entonces eso se le atribuye ese acto, es acto de orden. Entonces es importante observar el acto. En este acto del 7 estamos entonces en un juicio, y por estar en un juicio entonces estamos en permítame, que es que me toca aquí cerrar a Luis Aroca, que está haciéndome bulla ahí. Ya me devuelvo. Bueno. Ok, entonces en esta acción es un juicio, y es la parte con más fuerza que tenemos que tomar. Ok, tenemos entonces ahora a quién enviaré y quién irá por nosotros. Esto lo tomó la hermana Rocío. Efectivamente está bien enfocado. Aquí estamos hablando de la comisión. Recuerden que Isaías se le conoce como el profeta evangélico. Ahí es donde se empieza a gestar y a dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, los ángeles nunca han estado comisionados para la predicación del evangelio. Entonces, nuevamente hay otra vez una acción entre Dios. Lo vamos a encontrar en el primer versículo, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías ahí está definiendo realmente quiénes estaban. Estaba el Señor y estaban los ángeles, lo dice claramente, y el uno al otro decían santo. Entonces hay una acción entre Dios y ángeles, y en esa manifestación de Dios y en esa manifestación angelical, entonces hay una comisión que se va a hacer, hay una comisión que se está dando, y entonces se pregunta, ¿quién irá por nosotros? Ese nosotros es ¿quién? Dios y los ángeles. O sea, ellos no hacen esa misión. Los ángeles ejecutan juicios, los hombres predican el evangelio. Eso es importante tenerlo claro. Los ángeles ejecutan juicios, los hombres predican el evangelio. Entonces, en esa pregunta, por eso ustedes ven que no hubo en el cielo quien, o en esa esfera espiritual o angelical en que se estaba, no hubo quien respondiera. Ahí había la presencia de un hombre que era Isaías, y entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Entonces, muy importante entender los momentos de estos plurales, para que entonces podamos tener claro
cómo Dios se expresa en cada uno de esos momentos. Entonces, aquí hay una escena netamente de ángeles y Dios. Lo expresa el profeta claro, versículo 1, versículo 2, versículo 3, hasta que llega el momento de enunciar la comisión. Pablo, entonces, hablando de esto, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ojo a esto, nos encargó a nosotros. Entonces, el mensaje de Isaías nos lo encargaron a nosotros. Y nos encargó a nosotros, aquí está, el mensaje de la reconciliación. Y entonces, aparte de esta cita que tenemos aquí de 2 Corintios 5:19, todas las demás, estas citas son comisiones de Dios, no a los ángeles, sino a los hombres, y todas tienen que ver con la predicación del evangelio. Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19, por tanto, id a ser discípulos. Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto tiene que ver entonces con la comisión de la predicación del mensaje de las buenas nuevas, que no se lo dieron a los ángeles, sino que se lo dieron a Dios. Los ángeles predican, que ya no es una predicación, sino una ejecución, la segunda parte del evangelio. Ustedes recuerdan que eso lo hemos enseñado, que el evangelio tiene dos caras, tiene dos tiempos, tiene dos partes. Lo dice claramente Marcos 16:15. Marcos 16:15, por tanto, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí. Esa es la encomienda para nosotros los hombres. Esa es la encomienda para nosotros los hombres. Nosotros no nos debemos entretener predicando el evangelio del juicio, porque no es el evangelio del juicio el que nosotros predicamos. Predicamos el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la segunda cara del texto dice, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que va a predicar o lo que van a ejecutar los ángeles. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 14, desde el verso 6 en adelante de Apocalipsis. Lo encuentran en Mateo capítulo 24, el verso 14. Ese evangelio, que es el segundo tiempo de Marcos 16, es el que ejecutan los ángeles, porque ya no es una predicación de restauración ni de salvación, sino de juicio. El ángel que asume la responsabilidad en Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Entonces, otra vez aparecen los ángeles en el juicio, ejecutando el juicio del gran día de Jehová. Entonces, este versículo tiene que ver con eso que se llama el evangelio de las buenas nuevas, la predicación del evangelio, que comienza desde Isaías, porque acuérdense y dijimos que Isaías es el profeta evangélico. El evangelio lo gesta Dios desde Isaías. Si ustedes leen todo el libro de Isaías, encontrarán que muchas de las expresiones de Isaías son evangélicas, son de evangelio. Muy bien. Aquí tenemos entonces, vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, el verso 26. El tema de Jesús aquí es el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Pero como Dios es Espíritu y Jesús es Dios, entonces ya está resuelto el problema. O sea, realmente, pues yo no sé si lo asumo con demasiada ligereza, pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, entonces Juan 4:24, Dios es Espíritu. O sea, Dios es el Espíritu Santo.
Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces es como una reunión de deidades en la persona de Jesucristo. O sea, como que si el Señor estuviera diciendo vendremos todos, o sea, viene el Espíritu Santo que es Dios, vengo yo que soy Dios, o sea, venimos en plenitud. Y Juan en el capítulo 2, el verso 23, está declarándolo de la siguiente manera. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Padre, entonces el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Entonces, es eso, es entender que Jesús, que Dios, que el Padre y que el Espíritu Santo son una misma cosa. Y por ser tiempos y manifestaciones diferentes, entonces Jesús está usando el plural vendremos. Vendremos, porque lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, entonces viene toda la plenitud de Dios a su vida. O sea, es Dios completo el que viene a la vida de una persona, no es un pedacito de Dios, sino que es Dios en espíritu completo el que hace morada en ese corazón. Y entonces ahí está el Hijo, que es Jesucristo, que es la manifestación en carne. Ahí está el Espíritu Santo, pues obviamente que es el Espíritu Santo, pero que a la vez es el Padre. Entonces, ese vendremos está reuniendo esos tiempos de Dios, está reuniendo esos tiempos de Dios en un acto soberano y divino de Dios en un humano, que en ese caso seríamos nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Ellos sean uno en nosotros, Juan 17:21. Jesús está hablando entonces de unicidad. No está sugiriendo dos, sino uno, así como nosotros somos uno. Realmente está hablando Jesús aquí de dos cosas claras, de unicidad y de unidad. Entonces, cuando se refiere al uno como nosotros, ese es uno de unicidad. Pero cuando se refiere que ellos sean uno como nosotros, se está refiriendo a unidad. Veámoslo de esta manera. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí no hay unicidad, ahí hay unidad. Y ojo a esto, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ahora sí veamos los dos tiempos aquí. Entonces, que ellos sean uno, eso es unidad. Que sean uno en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo o Dios es la cabeza de ese cuerpo. Eso es unidad. Pero cuando dice, así como nosotros somos uno, entonces eso es unicidad. O sea, Dios no son dioses, sino que Dios es uno. Y unidad hay en esto que estamos hablando de que así nosotros siendo muchos somos uno. Eso es unidad. Recuerden que Pablo a los Efesios habla de esto, habla de la unidad de la fe, porque creemos una misma cosa, habla de la unidad del cuerpo, porque somos un cuerpo, y habla de la unidad del espíritu. Entonces, note que aquí Jesús está hablando dos cosas claras. Está hablando de unidad cuando dice así como nosotros somos uno. Y está hablando, de unicidad. Y está hablando de unidad cuando se refiere a nosotros, que nosotros seamos uno en Cristo, porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y que seamos un cuerpo en unidad como iglesia, que seamos, aunque seamos muchos, somos uno en el Señor Jesucristo. Lo bueno que sale
esto estudiándolo así con buen despacio. Entonces ahí tenemos, y llegamos a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mencionó el hermano Guillermo. Entonces, el hombre Jesús, este me parece que no tiene complicaciones. El hombre Jesús está clamando a Dios el Padre. En Jesús hay una doble naturaleza, se le llama la naturaleza dual, divina y humana, o sea, una doble naturaleza. Por lo que siempre entonces que encontremos expresiones como estas en la boca de Jesús, estamos obligados a preguntarnos antes de sacar cualquier conclusión, ¿cómo está hablando? O sea, siempre que Jesús habló, hay que ponerle cuidado. ¿Cómo habló? ¿Como Dios o como hombre? ¿Y esto por qué? Porque en muchos momentos Jesús habló en los dos tiempos. Miremos uno, por ejemplo. Jesús llegó a la tumba de Lázaro y como hombre dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Esa es una expresión como hombre. Está orando al que es Dios. Padre, yo sé que siempre me oyes. Esa expresión es como hombre. Pero la expresión que sigue dice, Lázaro, a ti te digo, levántate, y Lázaro se levantó. Ese tiempo es como Dios. Entonces, mire que ahí Jesús está hablando en dos tiempos. Lo hace también en la resurrección de la hija de Jairo. Lo hace también en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Al hijo de la viuda de Naín, a la anciana le pregunta, ¿por qué llora? Esa pregunta la hace como hombre. ¿Por qué llora, señora? Pues porque se me murió el muchacho. Ah, no, tranquila, no se preocupe. Muchacho, levántate. Esa expresión es como Dios. En el caso de la mujer samaritana, mujer, regáleme un poquito de agua. Esa expresión es como hombre. Pero si conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa expresión es como Dios. Entonces, siempre que estemos frente a una expresión de Jesús, es importante, antes de sacar cualquier conclusión, debemos preguntarnos cómo está hablando. Para todas las ocasiones, ¿cómo está hablando? ¿Como Dios o como hombre? Vale. ¿Está hablando como hombre o como Dios? Cuando Jesús oró, siempre lo hizo como hombre. Para darnos ejemplo, Jesús nunca oró como Dios, nunca, jamás. No hay una sola oración en la Biblia donde Jesús lo haya hecho como Dios, porque ningún Dios le pide a otro Dios. Entonces, ninguna oración que Jesús haya hecho la hizo como Dios, porque cuando se hace oración es porque yo estoy pidiendo a alguien o reconociendo a alguien. Entonces, si yo soy Dios, no lo voy a hacer. Entonces, todas las oraciones, todas las súplicas, todo lo hizo Jesús como hombre. Entonces, Jesús dijo, ejemplo yo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que ahí no hay problema. Y llegamos a el asunto del Cordero que está sentado en el trono, en el que María hizo una disertación como de 1:30 en su léxico, en su lenguaje. En el mío, más o menos como 1:30, pero muy interesante. Mire, hay cosas importantes aquí, pero muy definitivas. Primero, es importante que dejemos claro que en el cielo no hay ningún trono, o sea, por favor. O sea, la gente tiene la idea. Entonces, por ejemplo, yo soy unicitario, entonces no, en el cielo no hay tronos, hay un trono, tampoco. El cielo es el trono. ¿Aló? O sea, no hay ni tronos ni trono. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. María dijo algo importante. Jesús no está ni parado ni sentado, porque Él es Dios y Dios es espíritu y los espíritus ni se sientan, ni se acuestan, ni se paran, son espíritus. Entonces,
ni hay tronos, ni hay un trono. Juan, cuando Juan refiere eso en el 4 y 5, que es donde realmente se nota con fuerza, la escena de Juan en el capítulo 4 y capítulo 5 es una escena milenial. Juan lo que está viendo es el establecimiento de el milenio. Por eso dice, vi un trono y 24 tronos. ¿Ya? Vi un trono y 24 tronos. Los 24 tronos representan a Israel y a la iglesia gobernando con Cristo. 12 de la tribu de Israel y 12 discípulos o 12 apóstoles. Entonces, esa escena no es en el cielo. Juan se la muestran en el cielo porque él está desde el cielo viendo todo, pero esa escena es en la tierra, en el establecimiento del milenio, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4. ¿Ya? Entonces, deje claro, para partir ahí, en el cielo ni hay tronos, ni hay un trono. El cielo es el trono. ¿Vale? El cielo es el trono. Entonces, María hizo muy bien en comenzar como comenzó. Es lo mismo que yo tengo aquí, la tarjeta de presentación del Cordero, del que está en el cielo, se supone en el trono. Él es el león de la tribu de Judá, él es la raíz de David, él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin, él es, el que era y el que ha de venir, él es el todopoderoso. Con esa tarjeta de presentación, creo que no hay necesidad de mucha discusión, pero realmente a lo que apunta a Juan en su visión, lo que implica la visión de Juan en Apocalipsis es que Jesús sigue manteniendo su humanidad aún estando o continúa estando en el ministerio de hijo. Eso es importante que lo definamos, que lo dejemos claro. Que Juan vea a un cordero como inmolado. Entonces lo que está diciendo es que Jesús mantiene su ministerio como hijo. ¿Y hasta cuándo se mantiene el ministerio como hijo? Solo hasta cuando el postrer enemigo sea destruido, sea la muerte. Entonces, una vez que la muerte sea destruida, dice Pablo a los Corintios, entonces ahora sí el hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Lo dice claro en esta porción. Ya con esto termino. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, ojo, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine, ¿quién? El Hijo, hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo o postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso se da en Apocalipsis 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se quita de ahí al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios. Dios no se sujeta al Hijo, el Hijo se sujeta a Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea lo que Él siempre ha sido, el único y soberano Dios. Entonces, lo que Juan está viendo aquí es que todavía Jesucristo se manifiesta como eso, como el Hijo, y por eso se ve como inmolado, por eso se ve, bien hizo María en mostrar la humanidad de Dios, de Jesús, mostrar la humanidad. Todavía el Jesús humano está ejerciendo, porque cuando terminará esa humanidad, hasta Apocalipsis capítulo 21. En Apocalipsis 21 ya no hay Hijo. En Apocalipsis 21 está para que Dios sea el todo en todos. Ya el periodo de Hijo terminó, porque la razón del Hijo es para la redención y para la salvación y para la renovación de todas las cosas, o hacer nuevas todas las cosas. Cuando eso se dé, entonces el ejercicio o ministerio de Hijo termina,
Por lo tanto, lo que Juan está viendo en la visión del capítulo 4 y capítulo 5 simplemente es la visión del Hijo glorificado, que es lo que revela Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Juan conocía a Jesucristo en el tiempo de su humanidad, pero no conocía al Jesucristo glorificado, y aquí entonces Jesucristo se le da a conocer a Juan en su glorificación, pero sin dejar de ser humano, porque el tiempo de hijo no ha terminado, solo terminará hasta Apocalipsis capítulo 21. Cuando empiece capítulo 21 de Apocalipsis, ahí no existe el hijo, ahí está Dios en toda su esplendor y en toda su manifestación, señores. Creo que, o espero que haya quedado claro, más o menos claro, esto de plurales de Dios en la Biblia. ¿Vale? Bien. ¿Alguna objeción? Hermano Rodrigo, Dios lo bendiga. Señor. Hermano, por ejemplo, para poder explicar entonces lo que Juan vio, dice en Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, no hay tronos en el cielo, pero ahí él dice ahí que ve unos sentados, lo que aparece ahí, no sé. ¿Cómo lo explica uno? ¿Cómo lo puede uno? Le acabé de decir, eso que Juan está viendo ahí es la escena de Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para gobernar. Entonces, lo que Juan está viendo es el establecimiento del reinado del Mesías, que se da por 1000 años. Entonces, hay un trono. ¿Cuál es el trono? El trono de David, donde se sienta Jesucristo a reinar. Y los 24 tronos representan a Israel y a la iglesia, 12 tribus y 12 apóstoles. Entonces, esa es una escena que se da, que Juan la ve en el cielo, porque él va al cielo a ver todo, pero en el cielo ni hay tronos ni hay trono. El cielo es el trono, ¿ya? Entonces, claro, es cuando decimos Dios es espíritu y los espíritus no se sientan. No está como está usted ahí sentadito, acomodadito encima de la mesa, tomando tinto. Dios no se sienta. Lo dice el Salmo, Él no se cansa ni se adormece, ni da a sus párpados adormecimiento, porque Dios es espíritu, ¿ya? Entonces, esa escena que tenemos ahí en el 4 y 5 es un acto de gobierno que se da en Apocalipsis 24 en adelante. Y creo que en esto de los plurales, hermano, yo me alegro por las participaciones que hubo, muy buenas, y me alegro por fortalecer este pedacito, porque, hermano, esto es fundamental en la vida de un unicitario. Si usted no logra desenvolverse en estos plurales, lo cogen y lo vuelven ropa de trabajo, porque, pues, si no sabemos defendernos en algo que es nuestra fe, entonces. Dios les bendiga.